Las irregularidades en el proceso de santificación que expusimos la ocasión anterior, hermanos, podrían hacer pensar a algunos que tales flaquezas son algo natural. Algunos podrían pensar, después de haber oído estas cosas, que esas circunstancias son algo de lo cual no hay que avergonzarse ni preocuparse mucho, pues se dijo, sí, ciertamente el creyente puede pasar por esas temporadas en el que el principio de santidad no brilla con ese resplandor. Sin embargo, hermanos, tal anormalidad no es, como su nombre lo dice, normal. Tal cosa es algo malo, es algo anormal, es algo que no está funcionando bien. Es como la interrupción del crecimiento de un niño. ¿Acaso no causa una seria preocupación a sus padres ver que los otros niños crecen y su hijo o su hija no crece? Y sobre todo cuando llegan a la etapa que el mundo suele llamar adolescencia, mirar que sus hijos no se desarrollan en las mismas proporciones que el resto de los demás niños, ¿no causa eso preocupación a los padres? No es normal. Y la preocupación que surge por estas cosas proviene de un sentido de entendimiento de que tal falta de crecimiento y falta de desarrollo afectará a la vida adulta de aquel que no se está desarrollando así como debiera. Y esta afectación será en la medida y grado de esa falta de desarrollo. ¿Por qué nos preocupamos? Porque sabemos que esa interrupción en el crecimiento, que esa falta de desarrollo les afectará en su vida adulta, de una o de otra manera, pero que terminará afectándoles. Y en lo espiritual es lo mismo. Aquellas caídas y decaimientos espirituales, aquellas temporadas bajo el poder de alguna concupiscencia, serán serias desventajas para el ejercicio de la vida cristiana sana en este mundo. Además, la Escritura también, hermanos, no solo espera de nosotros, sino nos ha ordenado crecer constantemente en la santificación, en la gracia de la santificación. Así que en esta oportunidad, hermanos, vamos a considerar la necesidad de crecer en santificación. La necesidad de crecer en santificación. Y vamos a considerar, hermanos, este tema en nuestros tres usuales encabezados. Vamos a considerar primero el mandamiento de crecer y después vamos a considerar la necesidad de crecer, para por último considerar el propósito de crecer. Vayamos a nuestro primer encabezado, hermanos, que es el mandamiento de crecer en santificación. Para ello, acompáñenme a la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, en el versículo 18. La segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, en el versículo 18, dice la palabra del Señor. Más bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y para siempre. Amén. Hasta ahí. Luego de que el apóstol nos manda estar en guardia contra el engaño,
para no caer de nuestra firmeza, enseguida nos ordena que hagamos precisamente lo opuesto. Pues en el versículo anterior nos está exhortando a no caer de la firmeza a causa del engaño. Pero dice ahora, más bien, es decir, en vez de que caigan o resbalen, en vez de eso, más bien crezcan en la gracia. Por eso decíamos al principio que todos estos tropezones, todos estos deslices, todos aquellos decaimientos, todas aquellas caídas espirituales, todas esas temporadas bajo alguna concupiscencia no son naturales. La Escritura nos manda no caer en eso, pues dice, estén en guardia para que no caigan de vuestra firmeza. Y en vez de no caer, ¿qué debemos hacer? Dice, antes de que caigan, es decir, en vez de que caigan, deben crecer. Por lo que no es natural estas circunstancias. Que sucedan no significa que sean naturales, no significa que sean parte normal o natural de la vida cristiana. La gracia de la que aquí se habla en el versículo en la que debemos crecer no es la gracia salvadora, hermanos, sino se refiere a todo el cúmulo de gracias que se derivan de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que son comunicadas por el Espíritu Santo, puesto que, hermanos, ya hemos visto que la santificación difiere de la obra de regeneración, en que la regeneración, hemos visto, es instantánea y consiste en un solo acto creador, por lo que esta regeneración no tiene grados. No se puede crecer en ese sentido en la regeneración. Se es regenerado por un solo acto creador y se es regenerado una vez y para siempre. En cambio, en la obra de santificación se puede crecer. Por lo tanto, esa gracia de la que el apóstol está hablando, no es pues la gracia salvadora, sino son todas aquellas gracias que se derivan de la obra de nuestro Señor Jesucristo y que nos son comunicadas por el Espíritu Santo. Es decir, todas aquellas gracias en las que sí se puede crecer, aquellas gracias que fueron diseñadas para que crecieran, que fueron dadas como una semilla pequeña y que están dispuestas para crecer. Y hemos visto que ningún beneficio de gracia de Cristo nos es comunicada sino por el Espíritu Santo. Y es por eso que se le llama también el Espíritu de Cristo. Todas esas gracias que nos son dadas en Cristo, todo ese crecimiento en gracia en Cristo, no es operado por ningún otro que el Espíritu Santo comunicando esas gracias a nosotros. Es decir, que no hay nada, no hay ningún beneficio de la gracia de Cristo que no nos sea comunicada por el Espíritu Santo. Ahora bien, observen que aunque las gracias son suministradas por el Espíritu Santo, aún así se nos ordena crecer en ellas. Aunque esas gracias son suministradas por el Espíritu Santo, se nos ordena crecer en ellas. Esto se debe primeramente a la propia naturaleza de la gracia santificadora, que, como hemos dicho, es como una semilla que se implanta en el creyente y que, como tal, lo natural es que crezca. ¿Por qué va a crecer? Porque si es una semilla, lo natural es que crecerá.
En ese sentido nos dice el pastor puritano John Owen, cito, al ser cuidada y alimentada de diversas maneras, su naturaleza es echar raíces y brotar, dando fruto. Lo mismo ocurre con el principio de gracia y la santidad. Es pequeño al principio, pero al ser recibido en corazones buenos y honestos, hechos así por el Espíritu de Dios y nutridos y acariciados allí, echa raíces y produce frutos. Termina la cita. De manera entonces que estas gracias han de crecer. No olvidemos que la obra de santificación, pues, entonces, tiene grados. Sí es susceptible a crecer y a progresar. Y como vimos en una ocasión pasada, un creyente efectivamente puede estar más santificado que otro. Uno puede crecer más que otro en la medida en la que, vamos a ver después, se expone y ejercita esas gracias. Ahora bien, como ya hemos leído en Filipenses 1:6 y vimos en una ocasión anterior, se nos promete entonces un incremento progresivo de esta obra santificadora. Pero la pregunta persiste: ¿cómo entonces se nos promete, pero a la vez también se nos ordena? Por mandamientos como este, hermanos, muchos llegan a pensar que entonces la santificación es una obra del hombre. Porque si el Señor nos los manda, dicen algunos, entonces es porque podemos hacerlo. Ese es el principio del arminianismo y del pelagianismo. Si el Señor nos lo está mandando, es porque entonces podemos hacerlo, dice el pelagiano. Pero también la Escritura nos ha mostrado, hermanos, que la obra santificadora, como hemos visto, no es una obra nuestra. Muchos entonces han pensado que al menos hay una colaboración del hombre en esta obra santificadora, de los cuales son los que conocemos como los semipelagianos, que piensan que, bueno, sí, es una obra del Espíritu Santo, pero también nosotros hacemos nuestra parte. Pero hermanos, esto no es así, sino que es por la naturaleza creciente de la gracia de la santificación y por la cualidad dispensadora del Espíritu Santo que se nos ordena crecer en ella. Es decir, que es por la naturaleza creciente, es decir, porque su naturaleza es crecer, así como por la cualidad dispensadora del Espíritu Santo de esta gracia que se nos ordena crecer. Vamos a tratar de ir haciéndolo cada vez un poco más claro. Dice el pastor puritano John Owen en ese sentido: no basta con no decaer en nuestra condición espiritual o con no ser desviados o llevados de un curso firme en la obediencia por el poder de las tentaciones, sino que lo que se requiere de nosotros es un esfuerzo por mejorar, un aumento, un prosperar en la gracia, es decir, en la santidad. Termina la cita. Lo que se nos manda aquí, hermanos, entonces es tanto incrementar las solicitudes o las peticiones de las gracias disponibles, como aumentar en los ejercicios de las gracias recibidas. Es decir, ¿por qué se nos ordena si nosotros no podemos hacer nada para santificarnos a nosotros mismos en nuestras fuerzas? Porque se nos ordena, o lo que se nos ordena no es santifícate en tu fuerza, échale todas las ganas, como ahora se dice, échale todos los kilos y tú crece en la santificación con tu esfuerzo. No, lo que se nos manda, hermanos, es incrementar
tanto las peticiones, las solicitudes de las gracias que hay disponibles para santificar, así como aumentar los ejercicios de las gracias recibidas. Es decir, es como algo que nosotros no podemos producir, pero que lo debemos pedir para que aumente en nosotros. Es como si el Señor nos dijera, y pongo un ejemplo muy burdo que tal vez no aplique al 100%, pero que al menos nos dé una idea de a qué nos referimos. Es como si el Señor nos dijera, creced en riquezas. ¿Cómo vamos a crecer en riquezas si no tenemos nada? Si estamos pobres, si no tenemos ninguna cosa en la que podamos crecer, pero se nos ha ordenado crecer. Bueno, porque por otra parte también se nos ha dicho, vengan a mí y yo les voy a dar. Y entonces ir al Señor y recibir de Él nos hace ir creciendo, nos hace ir aumentando en esas cosas. ¿Me explico? El Señor es el que nos da y cuando nos lo da nosotros crecemos. ¿Me estoy explicando? Dice Lucas 11:3, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? ¿Se fijan? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Señor nos está diciendo, tú necesitas el Espíritu Santo. Tú necesitas que el Espíritu Santo esté operando poderosamente en ti. Que opere poderosamente en ti, te lo ordeno, dice el Señor. Y el arminiano dice, pues entonces eso debe significar que entonces yo puedo hacer que opere. No. Es que el Señor está diciendo, pídeme y te daré. ¿Me explico? Dice el Señor, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahora bien, hermanos, yo espero que ustedes ya saben que el Espíritu Santo no se pide para tenerlo como un adorno y ya. El Espíritu Santo no se pide para como tenerlo como el accesorio cristiano o el distintivo, como la medalla que me distinga como cristiano y ya. No se pide como para tenerlo como si fuera un adorno, ni siquiera que ennoblezca nuestro cristianismo o que nos haga sentir bien. No, sino que se pide el Espíritu Santo para que su presencia en nosotros opere con su poder todo aquello que nosotros no podemos operar por nosotros mismos. Que el Espíritu Santo more en mí no es para que el Espíritu Santo venga y se acueste en el trono de mi corazón y se quede allí acostado, sentado, allí nomás habitando, dando vueltas, sin hacer nada. Pero noten que por lo general tenemos esa idea, o teníamos esa idea. ¿No es así? Que el Espíritu Santo venga y habite, sí, habita y... ¿Qué es habitar? Pues que se meta y que se esté ahí todo el día. ¿Qué va a hacer? Pues no sé, yo creo estar sentado ahí en su trono y ya. Noten, hermanos, que esa es la idea que tenemos de habitación del Espíritu Santo en nosotros. Que va a estar allí, pero pues ahí nomás, matando el tiempo. ¿Es Dios así? ¿No dijo nuestro Señor Jesucristo, mi Padre aún ahora trabaja y yo trabajo y el Espíritu Santo trabaja, hermanos? Tiene un oficio el Espíritu Santo, tiene un ministerio, tiene una labor y el Espíritu Santo no es ocioso.
No lo pedimos para que esté allí, para que nos adorne, para que nos ennoblezca y ni siquiera para que sea una señal que otros puedan ver de nuestra verdadera salvación. No, que lo pedimos es para que su poder, estando Él en nosotros, pueda operar todo género de gracias por lo cual es enviado, para que Él pueda ejercer su oficio en nosotros. Y como ya hemos visto, la gran obra de estas operaciones es la santificación. El Espíritu Santo tiene muchos oficios en nuestros corazones. De manera que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, no viene a sentarse en el trono y estar allí nada más como los reyes, o nos imaginamos más bien, como nos imaginamos a los reyes mundanos, nada más sentado ahí en el trono todo el día sin nada que hacer. No, hermanos, el Espíritu Santo viene a trabajar y en ese sentido es más trabajador que nosotros. Usted cuando va a hacer un servicio, si por ejemplo la gente que se dedica a hacer servicios en las empresas o en las casas, le contratan para hacer un servicio, va y ¿qué hace? Llega y se acuesta en la cama y ya que pasan las horas, ya luego ve a ver si se anima a ponerse a trabajar. No, si usted va a trabajar desde que llega y se acomoda y hace y deshace y rápido, porque a eso va. Cuando el Espíritu Santo entonces viene al corazón de los creyentes, a habitar en los creyentes, a eso viene a trabajar. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en los creyentes, viene a trabajar en los creyentes, no a estar allí en ociosidad. Él tiene un oficio, Él tiene una labor y viene a ejercer su oficio en el interior de los creyentes. Ese oficio tiene muchas fases, muchas formas en las que se ejercita. Una de ellas, por ejemplo, es que la Escritura le llama el consolador. Ese es uno de sus oficios, viene a consolar. También viene a operar entonces, a comunicarnos todas las gracias de Cristo. Viene a trabajar en nuestros corazones. Y, como decíamos, la gran obra de todas estas operaciones y la razón, el propósito de toda la comunicación de gracias de la obra de Cristo al corazón del creyente tiene como objetivo principal la santificación. Por lo que cuando estamos pidiendo, como dijo el Señor, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Si lo pedimos, Señor, envía tu Espíritu Santo a mí, que haya más llenura y tu Espíritu Santo esté más en mí, que estamos pidiendo que venga y nos adorne y que venga y se quede allí a sus anchas, que estire más los pies. No, estamos pidiendo que opere más en mi vida, que haya más operaciones y trabajo en mi vida. El Espíritu Santo no se cansa en ese sentido, hermanos. Puede operar porque es Dios infinitamente. Pero el crecimiento en la gracia de la santificación no es mandado solamente porque es una ley y ya, hermanos, sino que tiene razones y propósitos. Para considerar esto, pasemos a nuestro segundo encabezado, que es la necesidad. La necesidad de crecer en santificación. Acompáñenme a la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 7. La primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 1, el capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Además, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús
que así como habéis recibido de nosotros el cómo debéis andar y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie se sobrepase y tome ventaja de su hermano en ningún asunto, porque el Señor es vengador de todos los tales, como también os hemos dicho y testificado. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Hasta allí. Entre paréntesis, hermanos, espero hayan observado las distinciones que hay entre su versión 60 y los textos originales, que tienen matices y direcciones muy distintas a las que estamos leyendo ahí en la versión 60. Pero bueno, hermanos, en cuanto a nuestro pasaje, espero que nadie tenga duda que el tema central de estos versículos es la santificación. Es claro, ¿no es así? El apóstol está hablando de la santificación. Pues miren, desde el versículo 2 nos dice, ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y luego ya el versículo 4 nos dice que cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso en santificación, ¿se fijan? Y en honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y dice el verso 6, aquí también está hablando de otra forma de santificarse, que nadie se sobrepase y tome ventaja de su hermano en ningún asunto, porque el Señor es el vengador de todos los tales, como también os hemos testificado. Y concluye, por si nos queda duda, el 7, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. ¿Y qué nos dice de la santificación? Versículo 1. Además, hermanos, os rogamos, fíjense, y exhortamos en el Señor Jesús, y así como habéis recibido de nosotros el cómo debéis andar y agradar a Dios, lo cual es santificación, hermanos, así abundéis más y más. Porque el cómo, hermanos, el cómo debéis andar y agradar a Dios es santificación. Es decir, es obediencia a Dios. Y la obediencia a Dios se traduce en santificación. De manera que nos está diciendo, abundéis más y más. ¿En qué? En cómo debéis andar y agradar a Dios. ¿En qué debemos abundar más y más? En santificación. De manera pues que observen que aquí también se nos está diciendo, es necesario, hermanos. Les rogamos y les exhortamos a que ustedes abunden más y más. ¿En qué? En esa obediencia santificadora. Observen entonces también el ejercicio de esa santificación desde el versículo 3 hasta el versículo 7, que nos está dando algunos ejemplos en los que es necesario santificarnos. Que os abstengáis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles,
que no conocen a Dios. Y otra forma de santificarse, que nadie se sobrepase y tome ventaja de su hermano en ningún asunto, porque el Señor es vengador de todos los tales. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. De manera que no se puede decir que se anda en santificación o que se crece en ella sin la abstinencia de las cosas denunciadas aquí por el apóstol y sin la obediencia de las cosas aquí mandadas por el apóstol. Es necesario entonces que todo aquel que dice que ha sido santificado y que anda en esa santificación esté andando en ese ejercicio de santificación. Y que ese ejercicio, nos dice el verso 1, esté abundando. Y hermanos, los tesalonicenses eran unos hermanos muy piadosos, muy obedientes en esas cosas. Ahí en la primera carta estamos leyendo que se les manda eso. Y miren, vamos a la segunda carta, al capítulo 1, al versículo 3. Ahí mismo, a la segunda carta, al capítulo 1, versículo 3. Miren lo que hicieron los tesalonicenses. Siempre debemos agradecer a Dios por vosotros, hermanos, como es debido, porque vuestra fe va creciendo grandemente y el amor de cada uno de todos vosotros abunda hacia los demás. ¿Qué hicieron en este caso los tesalonicenses? Crecieron, hermanos, crecieron en esa santificación. Y ahorita vamos a demostrar por qué esto es santificación. Porque el abundar en la fe y abundar en el amor, hermanos, vamos a ver en la Escritura, es un sinónimo de santificación. Vamos a ver que cuando estas dos cosas se expresan juntas, es en un contexto de santificación. Y como veremos, pues, la fe y el amor en el que los hermanos de Tesalónica estaban aventajando mucho, en la práctica corresponden directamente y tienen un poderoso efecto santificador. No se puede decir que crezco en la fe, pero no pude crecer en la santificación. Hay una relación, vamos a ver, lo que hoy se llama simbiótica. Es una relación plena, necesaria entre la santificación, es decir, el crecimiento en la santificación y el crecimiento en la fe y en el amor. No se puede decir, yo he crecido en la santificación, pero el Señor no me ha dado mucho amor. No, hermanos, eso no puede pasar. Si crezco en la fe y crezco en el amor, entonces creceré en la santificación. Si no he crecido en la fe y no he crecido en el amor, entonces no podré crecer en la santificación. Esas tres cosas están amarradas la una a la otra y no se pueden despegar la una de la otra para decir que una subió alto y la otra se quedó abajo. No, porque están amarradas. ¿Me explico? Pero eso lo vamos a ver en la siguiente oportunidad. Nos dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito, nuestro apóstol elogia en 2 los Tesalonicenses 1:3, a saber, el crecimiento excesivo de su fe y la abundancia en su amor, es decir, el florecimiento y aumento de esas gracias en ellos, lo que se llama crecer con el aumento de Dios en Colosenses 2:19, o con el aumento de santidad que Dios requiere, acepta y aprueba mediante el suministro de fuerza espiritual proveniente de Jesucristo, nuestra cabeza. Termina la cita. Esa gracia que viene de la cabeza, que es Cristo, y que es comunicada, decíamos, por el Espíritu Santo,
entonces cuando abunda, hace abundar la santificación, porque, como decíamos, todo el resto de las obras, movimientos, operaciones del Espíritu Santo, de los beneficios de Cristo, todos ellos están dados para que todos contribuyan y edifiquen y levanten el edificio de la santificación, hermanos. Porque ¿para qué necesitamos o queremos tener más fe? ¿Para echar fuera demonios? ¿O para decirle a aquella montaña que se mueva y se vaya para allá? Literalmente. No, hermanos. Todo esto para crecer en santificación. ¿Para qué necesitamos el consuelo del Espíritu Santo? ¿Para qué necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo? ¿Para qué necesitamos todas esas operaciones para obedecer y no caer? ¿Y qué es no caer? Obedecer. ¿Y qué es obedecer? Santificarse. Porque observen también, hermanos, cómo la obediencia santifica. La obediencia es santificación. Ahora bien, el crecimiento en santificación también glorifica a Dios. Es necesario entonces crecer en santificación porque crecer en santificación también glorifica a Dios. ¿Y cuál es el fin principal del hombre? Y sobre todo del cristiano, glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Nos dice Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mucho fruto. ¿Y cuál es el fruto del que está hablando allí nuestro Señor Jesucristo? En los lugares donde el Señor nos sacó, decían que ese fruto era traer mucha gente a la iglesia. ¿Se acuerdan? Pero en realidad, hermanos, este mucho fruto se refiere a la obediencia, al fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Todas esas operaciones que nos conducen a la obediencia. El fruto del Espíritu Santo, entonces, son todas esas operaciones que nos moverán a la obediencia. De manera que, aumentando y fortaleciendo aquellas gracias de santidad que hemos recibido, como veremos, nos hará crecer en santificación. Y con ello, entonces glorificaremos a Dios. Porque Él nos mandó ser santos, como Él también es santo. En esto es glorificado mi Padre, en que estéis siendo santificados, en que estéis creciendo en estas cosas. Y para ello, para que crezcamos, debemos ocuparnos en el ejercicio de estas gracias. Porque la falta del ejercicio de esas gracias es el medio principal para la decadencia. No es que la decadencia viene por el asalto de una gran y poderosa concupiscencia, pues ya hemos visto que a Sansón nadie lo puede derrotar en Gaza cuando está en toda su fuerza. Pero pasemos a nuestro tercer y último punto, hermanos, que es el propósito de crecer en esta santificación. Acompáñenme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo, capítulo 5, versículo 43 al 48. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Dice la palabra del Señor.
Habéis oído que se ha dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Miren lo que dice el 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que los otros? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Por tanto, sed vosotros perfectos, ¿se fijan? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí yo les pregunto, hermanos, ¿hay otra definición de santificación que ser perfeccionado? Ya lo vimos en Filipenses 1:6, ¿se acuerdan? Que somos perfeccionados hasta el día de Jesucristo, que esa obra va perfeccionándose, completándose, haciéndose cada vez más grande, completa y perfecta. De manera que este versículo, cuando dice, sed vosotros perfectos, esto es un equivalente a los llamados que desde el Antiguo Testamento el Señor decía, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. ¿Y cómo lo serán? Por medio de todas estas conductas que nos dijo en los versículos anteriores. Pero miren cómo nos dice el versículo 45, para que seáis, ¿se fijan? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el propósito entonces de que crezcamos en esa santificación y que manifestemos ese crecimiento a todos los demás? Que seáis hijos de vuestro Padre. Significa entonces que si no crecemos en santificación, entonces no seremos hijos de Dios. Bueno, la falta prolongada de ese crecimiento ciertamente será un indicio de ausencia de gracia. Y si hay ausencia de gracia, también habrá ausencia de salvación. Vemos a una persona que dice que es cristiana, pero que lleva 10 años y no crece en la gracia, no crece en la santificación, le vemos igual. Su fe no crece, sigue igual de titubeante, sigue en la misma ignorancia del Señor, del conocimiento de Cristo, del conocimiento de la palabra, no crece. ¿Se mostrará que es hijo de Dios? Ese es el sentido que el Señor está diciendo aquí en este pasaje. Ustedes deben mostrar a los demás con su conducta, noten, con su conducta externa aún. Y aún en estas cosas que pueden parecer hasta sutiles, mostrar la obra de la gracia en ustedes. Porque cuando dice el 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. El Señor está diciendo, ustedes deben hacer otra cosa diferente a lo de los demás. Ustedes deben comportarse algo distinto, por eso dice el 47, y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que los otros? Los otros hacen eso mismo también. Los publicanos, dice el Señor, hacen lo mismo. Entonces, ¿cómo muestras que tú has crecido en santificación? Haciendo algo diferente a lo que hacen todos los demás.
Así estás mostrando que eres hijo de Dios. Pero si no se muestra, en un tiempo prolongado no hay esas evidencias, esas marcas, entonces eso más bien puede ser un indicio de que hay ausencia de gracia. Porque si la gracia está, operará, es poderosa. Si no, entonces es porque no está. Y si no está, es porque no hay salvación. Por eso el versículo 48 cierra con la conclusión: por tanto, sed vosotros perfectos, es decir, sed vosotros santos, santificados, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, muestren ustedes entonces que están siendo perfeccionados. Muestren ustedes que están creciendo en esta gracia santificadora, para que entonces todos puedan ver que son hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, observen también lo que se les dice a los tesalonicenses, ahí en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Dice la segunda a los tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 5. Ya leímos que se les está elogiando, que crecieron, ¿se acuerdan? Que crecieron en el amor y en la fe. Y luego dice el verso 5. Lo cual es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual también sufrís. Hermanos, luego de que los tesalonicenses se les elogia que están creciendo en amor, enseguida se da testimonio de que ellos están padeciendo también, de que están pasando aflicciones y tribulaciones. Y dice el apóstol, lo cual es una señal, es una marca, dice, evidente del justo juicio de Dios. ¿Para qué? Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual también sufrís. Aquí nos está diciendo el apóstol. ¿Quieren ver una marca de gracia en los cristianos? Dice, una señal evidente, pues que ellos crecen en medio de las tribulaciones, que crecen en santificación en medio de las tribulaciones y de las aflicciones. Que cuando ellos sufren, no gritan y avientan la toalla y reniegan y hacen cuanta cosa, se rebelan y hacen marchas y juntan firmas y hacen su escandalazo, no, sino que soportan todo eso y crecen en fe y en amor cuando esas cosas les vienen. Lo cual observen, hermanos, que también eso es un gran beneficio y otra forma e instrumento santificador. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El efecto del crecimiento en las gracias produce entonces la evidencia de la pertenencia al reino de Dios. ¿Cómo sabemos que pertenecemos al reino de Dios? Que cuando vienen, dice el apóstol, esas aflicciones, cuando vienen esas tribulaciones y nos atacan, nos hacen crecer en santificación. En vez de hacernos apartarnos de la verdad, en vez de hacernos que nos vayamos de la iglesia, en vez de hacernos que nos entristezcamos o nos decaigamos
o que andemos, como dicen por allá, de capa caída, en vez de que obren esas cosas en nosotros, lo que hacen es que operan, hacen crecer el amor y hacen crecer la fe en aquellos que pertenecen verdaderamente al reino de Dios. Esos que crecen en la fe y en el amor, en esas dificultades, en esas aflicciones, antes de quererse apartar del Señor o de la iglesia, esos son tenidos por dignos del reino de Dios, dice el apóstol. Así pues, de igual forma, hermanos, por último, toda la vida cristiana se diseñó para hacer un constante crecimiento hasta la estatura del varón perfecto. Toda la vida cristiana se diseñó para que fuera un constante crecimiento. No puede ser de otra forma, hermanos. Debe verse y ser evidente que hay un constante crecimiento, porque así se diseñó, porque así debe funcionar. Porque cuando el niño deja de crecer y deja de desarrollarse, allí hay algo muy raro. ¿Me explico? Porque el diseño natural es que esté constantemente creciendo y desarrollándose. Pues nos dice Efesios 4:13, les leo, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Miren cómo el apóstol nos dice, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Miren la fe nuevamente aquí, hermanos, y el conocimiento, como en el texto que leímos en Pedro al principio. La fe y el conocimiento llevándonos en crecimiento a un varón perfecto. La fe y el conocimiento y el amor son entonces, hermanos, estos tres elementos indispensables. Son las fuentes del crecimiento en santificación. Este varón perfecto, evidentemente, esta semejanza a Cristo, evidentemente es espiritual. No es física, no es literal, ni es material, es espiritual. Que vamos creciendo, pareciéndonos a Él, como en su carácter, pareciéndonos en su pureza, en su amor, en su fe, en su santificación. Y muchas otras de las cualidades que nuestro Señor manifestó. De manera entonces, hermanos, que la santificación es algo absolutamente necesario. Estar creciendo en esa santificación es indispensable para la vida cristiana. Es la meta de la vida cristiana. Es la mayor meta en ese sentido de la vida cristiana. En ese sentido, voy a decirlo así, podrá usted, hermano o hermana, tal vez no ganar muchas almas para el Señor, hablándoles del Evangelio, pero su mayor meta no puede ser descuidada, que es la santificación. Y lo digo porque por lo general en el evangelicalismo de nuestro tiempo se tiende a decir que la meta mayor del cristiano, lo que debe hacer el cristiano aquí en esta tierra es ganar almas. Bueno, hermanos, sí, debemos de hablarle a las personas acerca de Cristo y del Evangelio, invitarlos a la iglesia,
hablarles de su necesidad y pecado, pero hermanos, la meta central mayor del cristiano en ese sentido no es ganar las almas, es glorificar a Dios. ¿Y qué glorifica a Dios? En este sentido, ser conformados a la imagen de Cristo. No le estoy diciendo que no comparta el Evangelio, hágalo y lo va a hacer porque la santificación misma le va a mover a hacerlo. Pero esta es entonces la mayor meta de la vida cristiana, ser conformados a la imagen de Cristo, ir creciendo en santificación. Es necesario. No se puede vivir la vida cristiana sin crecer en santificación. No podemos tener un mejor propósito en la santificación que ser cada vez más transformados de gloria en gloria en la imagen de Cristo mismo. El Señor nos conceda, hermanos, tener eso en la mente y en el corazón. Nuestro deber es crecer. Nuestro deber es crecer en santificación. Crecer en santificación. Sabemos que el mundo, hermanos, se desvive por crecer en números. El mundo se desvive y se desalienta también por no crecer en número. Pero el creyente no vive para crecer en número, vive para crecer en santificación. La iglesia, hermanos, no tiene como principal meta crecer en número, sino crecer en santificación. Esa es nuestra tarea. Eso es lo que debe calificarnos, lo que debe mostrar lo que somos. Eso es lo que debe mostrar la gracia de Dios, y voy a decirlo así, el respaldo de Dios, la presencia de Dios entre nosotros. No que haya números o que estos vayan en aumento por sí mismos, sino que estemos creciendo en santificación. ¿Está usted creciendo en santificación o en número? Porque en ese sentido, ya el mundo, el evangelicalismo, ya nos demostró, hermanos, que en este sentido es mejor, o en la forma en la que ellos dicen crecer, es mejor, es más bíblico. Esto honra y glorifica a Dios, crecer en santificación, antes que crecer en número. Porque esos números, hermanos, son traídos por las estrategias mundanas, con propósitos carnales y carnadas carnales. Pero esto es lo que el Señor nos mandó a nosotros, la santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Nuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? Su santificación. Y una vez que se esté santificando, el Señor traerá a los suyos a su iglesia. Oremos al Señor.